Durante años, Tomás creyó que el dolor era algo que debía superarse lo más rápido posible. No porque fuera débil, sino porque estaba cansado. Tenía 12 o 13 años cuando su madre murió. La enfermedad no fue escandalosa ni dramática. Fue lenta, silenciosa. Una despedida que nadie supo cómo explicar. Un deterioro que avanzó mientras él todavía estaba aprendiendo a dejar de ser niño. Recuerda el hospital con una precisión incómoda. El olor, el sonido constante de las máquinas, la manera en que su madre intentaba sonreírle, aunque su cuerpo ya no tenía fuerzas. Recuerda su mano, cada día más ligera, cada día más fría. Lo que no recuerda con claridad es el momento exacto en que dejó de sentirse protegido. Después del funeral, la casa cambió. El silencio se volvió permanente. Su padre era un buen hombre. Siempre lo había sido. Antes de la enfermedad jugaba con él, lo abrazaba sin vergüenza. Hacía bromas torpes que siempre terminaban en risas. Pero cuando su esposa murió, algo en él se quebró por dentro. No se volvió cruel, no se volvió distante por falta de amor, se volvió funcional. Organizaba papeles, pagaba cuentas, se quedaba horas mirando el televisor sin realmente verlo. Evitaba mencionar el nombre de su esposa como si pronunciarlo pudiera romper lo poco que quedaba en pie. Tomás lo observaba en silencio y aprendió una lección peligrosa. El dolor se guarda, el dolor no se muestra, el dolor se atraviesa solo. Hubo noches en que quiso tocar la puerta del cuarto de su padre y decirle que tenía miedo, que no sabía cómo dormir sin escuchar la voz de su madre en la cocina, que sentía rabia, que se sentía abandonado, aunque entendiera que nadie eligió aquello. Eligió no tocar la puerta, porque veía en el rostro de su padre un cansancio que no sabía cómo consolar. Y su padre, al mismo tiempo, también quería tocar la puerta del cuarto de su hijo, pero no sabía cómo hablar de lo que ni él mismo comprendía. Dos soledades bajo el mismo techo. Dos personas que se amaban profundamente, y ninguna sabía cómo encontrarse en medio del duelo. Tomás creció rápido. Aprendió a cocinar, a planchar, a no pedir demasiado, a resolver solo. Con cada habilidad que adquiría se volvía más fuerte y más hermético. Se prometió algo sin darse cuenta. No dependeré de nadie al punto de que su ausencia me destruya. Esa promesa lo protegió y lo aisló. Con los años, el recuerdo de su madre se volvió un nudo permanente. No era solo tristeza, era una mezcla de amor, ausencia, nostalgia y una pregunta que nunca se atrevió a formular en voz alta. ¿Por qué tuve que crecer tan pronto? Cada vez que escuchaba una canción que ella cantaba, algo en su pecho se apretaba. Cada vez que veía a un niño abrazar a su madre, sentía una punzada breve pero profunda. No lloraba, pero sentía, y ese sentir constante empezó a agotarlo. Cuando escuchó por primera vez que existía un lugar donde podías vender tus recuerdos dolorosos, lo descartó como una locura, hasta que una noche, después de un sueño en el que su madre lo llamaba y él no lograba alcanzarla, despertó con una sensación insoportable de cansancio emocional. No quería olvidar a su madre, quería dejar de sentir ese peso constante, y ahí tomó la decisión. El lugar no tenía letreros, solo una puerta discreta. La mujer que lo recibió no parecía extraña, solo parecía alguien que entendía demasiado. ¿Qué deseas vender?, preguntó. Tomás respiró hondo. El dolor de haber perdido a mi madre. ¿La muerte o lo que sientes cuando la recuerdas?, dijo la dama. Lo que siento, respondió Tomás. Tomás firmó. Simplemente le pusieron un artefacto detrás de una oreja. Ahí comenzó el procedimiento. Fue simple,
le pidieron que evocara el recuerdo más intenso: el hospital, la mano de su madre, el instante en que entendió que no volvería. Lloró como no lo hacía desde los 13 años. Luego, silencio. Cuando abrió los ojos, el recuerdo seguía allí, pero la punzada había desaparecido. Salió del edificio sintiéndose ligero. Por primera vez en décadas, podía mencionar a su madre sin que su voz se quebrara. Podía mirar fotografías sin que el pecho se cerrara. Dormía mejor. Pensó que había sanado, pero algo empezó a cambiar. Una tarde encontró una receta escrita por su madre. Antes, ese papel le provocaba una mezcla intensa de nostalgia y amor. Ahora solo era tinta sobre papel. No sintió nada. Al principio lo interpretó como una fortaleza. Después empezó a inquietarlo. Cuando alguien le hablaba de pérdidas, respondía con palabras correctas, pero sin la profundidad que antes lo caracterizaba. Cuando alguien lloraba frente a él, entendía racionalmente el dolor, pero no lo sentía razonar dentro. Las alegrías también se volvieron más suaves, correctas, pero menos intensas. Fue entonces cuando entendió que no había vendido solo el dolor, había debilitado la intensidad del vínculo. Regresó al lugar. «Algo no está bien», dijo. La mujer lo miró con serenidad y le respondió: «El dolor no vive solo, está tejido con el amor, con la identidad, con la memoria profunda. Cuando retiras la carga de una pérdida de tu núcleo familiar, la red emocional completa cambia». «Yo solo quería dejar de sufrir», dijo Tomás. La señora le contestó: «Y al hacerlo redujiste la profundidad con la que sientes». Esa frase lo acompañó días enteros. Comenzó a observar su vida con atención. Sin la punzada, el recuerdo de su madre era más soportable, pero también era más lejano. Y lo más inquietante fue darse cuenta de que la intensidad con la que amaba en el presente también se había reducido. No era frialdad, era disminución. Entonces entendió algo que nunca había considerado. El dolor que había querido eliminar era la prueba de que ese amor fue inmenso. Sin esa herida, la magnitud del vínculo se diluía. Durante semanas vivió en una especie de vacío. No quería volver al sufrimiento original, pero tampoco quería esa versión más plana de sí mismo. El verdadero despertar ocurrió el día que visitó a su padre. Se sentaron en silencio como tantas veces, y de repente el padre dijo algo que jamás había dicho: «No supe cómo estar para ti cuando ella murió». Tomás levantó la mirada. «Pensé que si me mantenía firme tú estarías bien», continuó el padre. «Tenía miedo de romperme delante tuyo». En ese instante, Tomás comprendió algo que había pasado décadas sin mirar. No creció solo. Creció junto a un hombre herido que tampoco sabía cómo sostener su propio dolor. No fue abandono, fue torpeza emocional nacida del amor y del miedo. Esa comprensión no trajo de vuelta la punzada original, pero trajo algo más profundo: integración. Entendió que el dolor no era un enemigo que debía eliminarse. Era un guardián que le recordaba cuánto significó su madre en su vida. Había querido borrar la herida, y al hacerlo, debilitó la memoria de la profundidad. No necesitaba volver a sufrir como antes, necesitaba comprender. Comprender que haber sentido tanto dolor significaba que había amado profundamente. Comprender que crecer sin madre a los 13 lo marcó. Sí, pero también le dio sensibilidad, empatía, conciencia de la fragilidad del tiempo. Un día volvió a escuchar aquella canción. No lloró, pero tampoco permaneció frío. Sintió algo nuevo: gratitud, no por la pérdida, sino por haber tenido un amor que dejó huella
y entendió finalmente que el dolor no lo había destruido, lo había formado. Y ahora, más allá de Tomás, hay algo que vale la pena decir con claridad. Vivimos en una época que busca anestesiar lo incómodo. Queremos eliminar lo que duele rápidamente, distraernos, evitarlo, borrarlo. Pero no todo lo que duele es un error. A veces el dolor es la señal de que algo tuvo valor. No se trata de quedarnos atrapados en el sufrimiento. Se trata de atravesarlo y comprenderlo. Porque cuando intentamos eliminar completamente una herida sin integrarla, corremos el riesgo de disminuir también la profundidad con la que sentimos. El dolor, cuando es comprendido, no nos encadena, nos despierta, nos recuerda que amamos, que fuimos vulnerables, que estuvimos vivos. Y quizás la verdadera sanación no está en borrar lo que dolió, sino en aceptar que dolió porque fue real, y que gracias a eso hoy somos más conscientes, más humanos, más capaces de amar con profundidad.